Buenas tardes, profesora Nayansi. Mi nombre es Naudi González y junto a mi equipo de trabajo conformado por Joana Noriega y Keila Gallego presentaremos hoy nuestra charla acerca de histología. Como podemos observar ya en la pantalla, tenemos aquí nuestra presentación, histología, biología del comportamiento, los integrantes y somos el grupo B. Como introducción, tratando de ser brevemente, podemos decir que cuando nos referimos a la biología, específicamente el término histología se encarga de estudiar microscópicamente la estructura de las células, tejidos y órganos. Por ende, a continuación indagaremos un poco sobre la importancia de comprender las relaciones entre ellos y sus funciones. Acá tenemos nuestra tabla de contenido que nos indica, tenemos introducción y los puntos como la célula, tipos de célula, estructura, importancia, el ciclo celular con sus partes, funcionamiento, ciclo e importancia. Los tipos de célula del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La neurona y glía, su división, componentes, definición y conclusión y aportes de manera grupal. Como primer punto tenemos la célula. Podemos decir que es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo y considerar el elemento más pequeño que puede haber. Esto quiere decir que, pues, para nosotros tener vida en sí mismo, debemos tener esta unidad que es muy pequeñita, pero es muy vital. En el siglo XVII, el científico Robert Hooke observó a través de un microscopio hecho por él mismo que las estructuras se caracterizaban por conformar pequeñas cavidades rodeadas, lo cual él llamó celdillas o células. Los tipos de células. Como bien sabemos, existen dos tipos de células muy conocidas. Está la célula eucariota, que se caracteriza por ser parte imprescindible, como mencionamos anteriormente, en el ser humano. En las plantas, que vendría siendo la célula eucariota vegetal, la célula en los animales, célula eucariota animal, y en los hongos y otros microorganismos. La célula procariota, por el contrario, se encuentra en todos los ecosistemas de la biosfera, la naturaleza, y se familiariza con las bacterias. Por ejemplo, cuando tenemos un yogur en descomposición, allí se forman pequeñas bacterias, pero estas a su vez no son dañinas. Diferenciada de la célula eucariota, no tiene membrana en su interior y no encierra su ADN, es decir, está expuesto. Acá tenemos en pantalla parte de la estructura de ambas células, célula eucariota y la célula procariota. Rápidamente en la célula eucariota podemos encontrar el nucleoplasma, el nucleolo, membrana nuclear, núcleo, poro nuclear, aparato de Golgi, membrana, vesículas secretora, mitocondria, citoplasma, lisosoma, y entre otros. En la procariota sí podemos observar en las imágenes, son muy distintas tanto en estructura como en cuerpo y como funcionamiento. Acá tenemos unos gánulos celulares que podemos diferenciarlos en pequeños, esto que conforma en sí las células, pero están diferenciados de una manera más específica como el nucleolo. Esta es la forma, el cromosoma, el aparato de Golgi, esta es su forma, la vacuola, esta es su forma, el lisosoma, esta es su forma, y el ribosoma igualmente. Acá tenemos otra presentación gráfica de lo que sería la célula con sus respectivas algunas partes de ella. A continuación, mi compañera procederá a hablarles un poco del ciclo celular. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Joana Noriega y voy a hablarles un poco sobre la interrogante que nos hicimos como grupo. ¿Por qué es importante estudiar el funcionamiento del ciclo celular? Como pueden ver, tenemos una imagen de cómo se vería lo que viene siendo el ciclo en sí. Hay dos momentos que son muy importantes durante este ciclo. Estos son la interfase y la división celular. Básicamente,
Este ciclo evita que haya una formación de desórdenes en el cuerpo humano que puedan afectar nuestra salud, ya que durante este ciclo se forman las nuevas células que le dan a nuestro cuerpo un equilibrio constante y ayuda a que dentro de lo posible las células no contengan múltiples errores en ellas. Como les había mencionado, existen dos momentos importantes del ciclo celular, la interfase y la división celular. ¿Qué pasa durante la interfase? Comienza el proceso donde la célula tendrá un crecimiento normal y un posterior desarrollo de ellas mismas. En la división celular sería cuando las nuevas células, conocidas como hijas, nacen de una célula única o célula madre. En el primer momento, que viene siendo la interfase, ahí es donde se da el desarrollo celular y no ocurrirán divisiones, mientras que en la división celular, que también es conocida como mitosis, ocurre una etapa que es llamada la etapa M, y esta se subdivide en dos procesos, que son la citocinesis y cariocinesis. Esto es según el autor Paniagua en 2017. Como podemos ver en la gráfica, se ve la interfase en el medio. Ahí podemos ver las flechas que nos van indicando el orden en que se va dando todo. Empezamos con la fase G0, después la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase de mitosis, donde ocurre entonces la citocinesis, o la cariocinesis. Ahí pueden ver también la explicación de cada uno de los procesos. Continuamos con la siguiente. Ok, aquí podemos ver la carta de fisiología donde vamos viendo las diferentes fases y su descripción. Podemos ver la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, que eran las que les estaba comentando. La profase es el inicio del ensamblaje del uso mitótico. En la metafase, los microtúbulos comienzan a tirar de los cromosomas con la misma fuerza. En la anafase, los cromosomas son atraídos hacia el polo por las fibras. En la telofase, los cromosomas se agrupan en dos polos y comienzan a fusionarse. Mientras que en la citocinesis se denota la división del citoplasma para formar dos células hijas. Muy buenos días, compañeras y profesor. A mí me tocó el tipo de célula del sistema nervioso, el SNC y el SNP. Se divide en sistema nervioso central SNC y el sistema nervioso periférico SNP. El SNC está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el SNP incluye los nervios periféricos del cuerpo. El tejido nervioso está compuesto por dos tipos de células, la neurona y la célula gliales. La célula del Schwann y las oligodendroglias protegen y aíslan las neuronas en el SNC y el SNP. Respectivamente, las células de microglias son células fagocíticas que eliminan restos de lesiones celulares y estimulan la presencia de componentes que combaten las infecciones. Como en siguiente punto está las imágenes del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Muchas gracias.
Ok, pasamos a esa diapositiva y aquí podemos ver el tema de la neurona y las células gliales. En cuanto a la clasificación de las neuronas, como podemos ver en la imagen, se clasifican en morfológicas, bipolares y pseudo-unipolares. Estas son las clasificaciones que conocemos. En cuanto a las células gliales, existen más de ellas que neuronas. 10 por cada neurona. Por esto las sostienen y protegen. Como pueden ver, vemos aquí la estructura general de la neurona, donde están todas sus partes. Podemos ver la sustancia de Nissl, la vaina de mielina, axón, botones sinápticos, los nodos de Rombier, el cono axónico, el núcleo, el cuerpo o soma y las dendritas. Para conocer un poco más de esta, podemos hablar que la clasificación morfológica de la neurona es donde se definen las neuronas unipolares, las cuales son difíciles de encontrar en alrededor de 15 tipos de vertebrados. Las neuronas bipolares solo tienen un axón y una dendrita, y estas las encontramos en los órganos sensoriales. Las multipolares también tienen un axón, pero poseen más de una dendrita. Es muy común verlas en animales vertebrados. Por último, están las neuronas pseudonipolares y las encontramos en los ganglios espinales y los craneales. Estas suelen prolongarse en la célula hasta llegar al axón y a la dendrita. En el sistema nervioso central están las células gliales. Como hay muchas más de estas que neuronas, pues su trabajo es sostener y protegerlas, y también trabajan en la regulación de la transmisión neuronal. Pasamos a la conclusión de nuestra charla, donde concluimos que la célula es el componente básico o vital de los seres vivos, comprendiendo que las células guardan el material hereditario de nuestro organismo haciendo copias o réplicas. Por otra parte, el sistema nervioso también tiene su papel fundamental en nuestro desarrollo y comportamiento, guiando, respondiendo a cada una de las actividades y a su vez ayudándonos a regular nuestro bienestar general. Muchas gracias. Como último aporte, profesora Ana Yancy, quisiera acotar que la importancia de todo este tema radica en saber cómo funcionan los organismos y a su vez la vida, por el hecho de que esto nos ayuda a poder, o ha ayudado a la ciencia a poder crear tratamientos, prevenir enfermedades y patologías, producir nuevas proteínas, modificar rasgos fenotípicos, vegetales, animales, entre otros. Muchas gracias, profesora. Esta ha sido nuestra presentación.